Hay una fuerza invisible que nos rodea, una fuerza increíblemente poderosa que, bueno, lo ha cambiado todo. Hablamos de la electricidad. Es la energía que ilumina nuestras ciudades, que mueve nuestra tecnología, pero en el fondo todo, absolutamente todo, empieza con algo muy fundamental: la carga eléctrica. Solo hay que pensar por un segundo en la fuerza de un rayo. Por siglos, ver esto en el cielo no era solo un espectáculo, era un misterio total, algo que inspiraba asombro y, por qué no decirlo, también bastante miedo. Es, quizá, la demostración más salvaje y dramática de la fuerza eléctrica de la naturaleza. Y claro, la gran pregunta era esa: ¿qué es este poder tan increíble? Y más importante aún, ¿cómo es que pasamos de ver los rayos con pavor a tener esa misma energía básicamente en la palma de la mano? Uf, el viaje para responder a eso es una historia de descubrimiento fascinante. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, un descubrimiento que lo cambió todo. Después vamos a entender las reglas básicas del juego. Luego, veremos qué pasa cuando las cargas se empiezan a mover. Descifraremos la ley que las gobierna y al final veremos cómo todo esto, le da energía a nuestro mundo. Y esta historia empieza, cómo no, con uno de los experimentos más famosos y, la verdad, más arriesgados de la ciencia. El protagonista, una mente brillante y una tormenta eléctrica. Hay que imaginarse la escena. En medio de una tormenta, Franklin vuela una cometa con una llave de metal atada. Cuando la cuerda, toda mojada, condujo la electricidad del cielo hasta esa llave, sintió una chispa. Y en ese momento demostró algo que era revolucionario. El rayo no era cosa de los dioses, era simplemente electricidad. Una fuerza que se podía estudiar y con el tiempo controlar. Ok, el experimento de Franklin fue clave. Demostró que los rayos son electricidad. Pero, ¿qué es la electricidad en su nivel más básico? Para entenderlo, tenemos que meternos en el mundo de las partículas que forman, todo lo que existe. A ver, todo lo que nos rodea, el aire que respiramos, nuestro propio cuerpo, todo está hecho de átomos. Y dentro de los átomos hay como un baile constante entre dos jugadores: los protones, que tienen carga positiva, y los electrones, con carga negativa. Esta propiedad, la carga, es el punto de partida de todo lo eléctrico. Y estas cargas siguen una regla de oro, un principio que lo rige todo. Es súper simple. Como vemos a la izquierda, las cargas opuestas se atraen, un positivo con un negativo. Pero, como se ve a la derecha, las cargas que son iguales se repelen. O sea, dos positivos o dos negativos siempre van a intentar alejarse. Una regla sencillísima, pero increíblemente poderosa. Y este principio explica un truco que todos conocemos. Si frotas un peine en el pelo, después puede levantar pedacitos de papel. Eso es la carga estática. Lo que pasa es que al frotar, el peine le roba electrones al pelo. Entonces queda cargado negativamente, y esa carga es suficiente para atraer y levantar esos trocitos de papel que son neutros. Muy bien, hasta ahora hablamos de cargas que se quedan quietas en un solo lugar. Pero claro, la electricidad que usamos en el día a día no está quieta para nada, está en constante movimiento. Así que vamos a ver cómo se consigue que esas cargas empiecen a fluir. Para entender cómo fluyen las cargas, la mejor analogía es un tobogán de agua. El voltaje es como la altura de ese tobogán. Es la presión, el empuje que hace que todo se mueva. Mientras más alto el tobogán, más rápido y fuerte es el descenso. Bueno, con la electricidad es igual. A mayor voltaje, el flujo de carga es mucho más fuerte. Entonces, cuando tenemos un voltaje que empuja a las cargas y un camino libre para que se muevan, lo que obtenemos se llama corriente eléctrica. Es simplemente el flujo de esas cargas. Y para medir cuánta carga pasa por un punto en un segundo, usamos una unidad llamada amperio. Pero ojo, que el flujo de carga no siempre es un camino de rosas. Hay algo que se interpone, que lo frena. Y la relación entre ese empuje, el flujo, y este obstáculo está descrita por una de las leyes más importantes de toda la física. Resulta que no todos los materiales se comportan igual. Algunos, como los metales, el cobre por ejemplo, son como autopistas para los electrones. Los dejan pasar sin problemas. Esos son los conductores.
Pero otros, como el vidrio o el plástico, son como un muro, se aferran a sus electrones y no los dejan moverse. Esos son los aislantes. Y a esa oposición al flujo, a esa dificultad, es a lo que llamamos resistencia. Y la diferencia es, bueno, es brutal. Fíjense en el cobre. Su resistividad es un número pequeñísimo, casi cero. O sea, apenas se opone al flujo. Ahora, comparemos eso con el vidrio. Su valor es astronómicamente grande. Por eso, justamente, usamos cobre para los cables y plástico o vidrio para cubrirlos y aislarlos. Y aquí es donde entra nuestro siguiente protagonista, George Simon Ohm. Fue él quien descubrió la relación matemática súper elegante entre estas tres cosas: voltaje, corriente y resistencia. Su ley es pero tan fundamental que es la base para diseñar prácticamente cualquier circuito eléctrico que se nos ocurra. Y todo se resume en este simple triángulo. Es una herramienta visual genial. Si queremos encontrar el voltaje, multiplicamos corriente por resistencia. Si queremos la corriente, dividimos voltaje entre resistencia. Así de fácil. Es simple, es potente y es la regla de oro de todos los circuitos. Ok, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas: voltaje, corriente y resistencia. Ahora vamos a juntar todo y a ver cómo estos principios tan fundamentales hacen que funcionen todos los aparatos que usamos cada día. Cuando la corriente pasa por un aparato, está haciendo un trabajo, ¿no? Está encendiendo una luz, calentando una tostada, haciendo girar un motor. Bueno, la potencia eléctrica nos dice qué tan rápido se está haciendo ese trabajo. Y lo mejor es que se calcula súper fácil. Solo hay que multiplicar la corriente por el voltaje. La próxima vez que usen un electrodoméstico, fíjense en su potencia, que se mide en vatios. Si el número es alto, como el de un calentador, significa que consume energía a toda velocidad para generar mucho calor. Si es un número bajo, como el de una bombilla LED, significa que usa la energía mucho más despacio solo para producir luz. Hemos visto que la resistencia es como una fricción para la electricidad. Genera calor y al final desperdicia energía. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos crear un camino sin nada de resistencia? ¿Una autopista perfecta? Pues la respuesta existe y está en el mundo alucinante de los superconductores. Son materiales increíbles que, cuando se enfrían a temperaturas bajísimas, pierden toda su resistencia eléctrica. La electricidad pasa por ellos sin ninguna fricción, sin perder nada. Y esto abre la puerta a tecnologías que parecen de ciencia ficción, como trenes que levitan o redes eléctricas ultra eficientes. Desde la cometa de Franklin hasta los trenes que levitan, nuestro dominio de la carga eléctrica ha transformado el mundo por completo. Pasamos de ser simples observadores con miedo a ser los arquitectos de un mundo que funciona con electrones. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿qué sigue? ¿Qué maravillas nos esperan?